Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas y amigos. Nos encontramos en el contexto del segundo seminario Pensando Nuestra América desde el Sur, organizado por la Asociación Cultural José Martí y la Librería Nuestra América. Y tenemos el placer, el agrado de compartir con el compañero Atilio Borón, intelectual, académico, docente, investigador y militante de las causas populares de Nuestra América. Premio Internacional José Martí, Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada de la Casa de las Américas, y que te encuentras actualmente en Chile en la presentación del texto El hechicero La Tribu. Muchas gracias por poder conversar aquí con nosotros, para poder dialogar, pensar, criticar y plantear algunas alternativas desde Chile, desde el sur global, en un contexto sumamente álgido. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación, así que bueno, vamos directamente al grano. Ok. Atilio, no sé si me puedes comentar, primero para poder entrar al debate sobre tu libro, ¿por qué es importante tu texto? Bueno, no sé si mi texto, digamos, pero sí es importante salir a debatir con Vargas Llosa, ¿no es cierto? Porque es claramente el gran divulgador del pensamiento liberal en América Latina. Si tú a la gente común y corriente de nuestros países les preguntas, ¿ha leído usted a John Locke, a Alexis de Tocqueville o a Jeremy Bentham? Ninguno va, la mayoría, diría el 99% va a decir que no conoce esos personajes. Sí. Los estudiantes de ciencia política, sociología, tal vez sí. Pero las ideas de esos pensadores, de alguna manera transformadas, metamorfoseadas, digamos, por la magia de las palabras de Vargas Llosa, han llegado a calar profundamente, ¿verdad?, en la opinión pública y en el imaginario colectivo de los pueblos de nuestra América. Por ejemplo, la idea de que la alternancia electoral, ¿verdad?, es la marca decisiva de la democracia, y por lo tanto un gobierno que intente, según Vargas Llosa, entre comillas, perpetuarse en el poder, es un gobierno que se encamina directamente hacia una dictadura, ¿no es cierto? Bueno, esa idea, quien la ha planteado así de manera accesible, digerible para todos y todas, ha sido Vargas Llosa en sus escritos, ¿verdad? O sea, ¿por qué la gente no leyó ni a Bentham, ni a Stuart Mill, ni a Locke, ni ninguno de ellos? Pero sí leen a un gran narrador, porque el otro tema es que no es que estamos hablando de un personaje cualquiera, estamos hablando de una de las figuras absolutamente centrales de la literatura en lengua castellana, que ha escrito unas novelas maravillosas, algunas no tan buenas, pero la mayoría son de muy buena calidad, e incluso que tiene un contenido claramente progresista y te llegaría a decir hasta antiimperialista. Tú lees, por ejemplo, una de las más recientes novelas, digamos, que es El sueño del Celta, de Mario Vargas Llosa, y es una novela en donde el protagonista es un ardiente anticolonialista, antiimperialista, un hombre de izquierda revolucionario. Pero claro, se da la gran paradoja de que estamos en presencia de un escritor que padece una cierta esquizofrenia, porque cuando él imagina esos mundos de ficciones que son extraordinarios, se ubica siempre a la izquierda, su obra está siempre a la izquierda. Mario Benedetti lo ha dicho en un debate notable con él, ¿no?, diciendo, tu obra está a tu izquierda, tú estás a la derecha de lo que produces, ¿no? Y entonces ese estar a la derecha se traduce en una catarata interminable de artículos periodísticos que él viene publicando desde siempre, porque es un militante, y a mí ese es un rasgo de Vargas Llosa que me parece notable y que debe ser señalado. Es un militante notable de su causa, como a mí me gustaría que hubiera mucha gente de izquierda que tuviera esa misma enjundia, esa misma militancia persistente. Un tipo que está 24 horas al día trabajando y pensando sobre cómo intervenir en la opinión pública, cómo moldear la opinión pública, qué decir, cuáles son los mensajes que hay que transmitir, de qué manera debilitar el impulso de estos gobiernos progresistas o de izquierda, cómo vituperar a la Revolución Cubana, cómo hacer que la imagen de Maduro aparezca absolutamente satanizada ante la gran prensa, cómo criticar a Evo, cómo destruir a Daniel Ortega. Esa ha sido la obsesión de este hombre permanente. Por eso salir a debatir con él en un libro muy importante que publicó hace poco más de un año y medio,
que es el que dio origen a mi libro, acá está la edición cubana del hechicero de la tribu, a mí me parecía fundamental. Por eso la batalla de ideas, por eso que Fidel nos convocó, recordemos, ¿no es cierto? A mediados de los 90, Fidel, lo recuerdo como si fuera hoy, en una reunión, que habíamos ahí unos poquitos conversando con él, y él nos decía, el neoliberalismo ha sido un enorme fracaso económico y político, sin embargo se ha notado una victoria ideológica espectacular y tenemos que salir a combatir contra esas ideas, ¿no es cierto? Y eso es lo que él llamó, siguiendo a Martí, la batalla de ideas, que es en la cual yo me he empeñado prácticamente desde que lo escuché al comandante hacer esa recomendación. No sé, y ya que estás comentando sobre la conversación que tuviste con Fidel, ¿cómo podemos pensar lo que está ocurriendo en el actual escenario latinoamericano, año 2019? ¿Cómo podemos explicarle en palabras simples, concretas a la gente, por ejemplo, la guerra que está sufriendo el pueblo de Venezuela con el asedio estadounidense? Mira, el asunto hay que decirlo con términos muy sencillos, como tú dices, porque no ganamos nada con entrar en alambicadas discusiones pseudo-teóricas también, porque la teoría, ¿verdad? Nadie más teórico que Marx o que Lenin o que Engels, ellos escribían de una manera tal que a Lenin lo entendían los campesinos apenas alfabetizados en Rusia. Mira, lo que está pasando es lo siguiente. Estados Unidos ha comenzado una fase de irreversible declinación como centro de un imperio mundial. Y ellos saben eso, son muy conscientes. En la charla que voy a dar, en el marco de este seminario y a la tarde podré abundar en estos detalles, ellos tienen absolutamente conciencia de eso, no tienen ninguna duda. Ha comenzado el fin de ese periodo. Entonces, Fidel mismo lo dijo, y lo dijo el Che Guevara también en innumerables ocasiones. ¿Qué es América Latina para Estados Unidos? Bueno, para Estados Unidos América Latina es la reserva estratégica de recursos naturales, de mercados, ¿no es cierto?, de materias primas, y también una reserva estratégica desde el punto de vista militar. Fíjate que la concepción que tienen los militares norteamericanos, y que la transmiten a través de numerosas instituciones, entre ellos la Escuela Interamericana de Defensa, donde fue la señora Bachelet a tomar un curso. Ya vamos a conversar de eso un poquito. Conversaremos con esa señora, de esa señora. Ellos tienen la idea de que Estados Unidos es el centro, ¿no es cierto?, de un poder global asentado en lo que ellos llaman la gran isla americana. Y en esa gran isla americana no pueden haber gobiernos que disputen la hegemonía de los Estados Unidos o que se interpongan a los planes que Estados Unidos tienen para la región. No es que Brasil, Argentina o Chile van a pelearse, van a disputar la hegemonía. No es necesario eso. Basta con que no se plieguen, con que no sean sumisos, con que no sigan las instrucciones que vienen de Washington para que esos países sean enemigos. Ahora, si a eso tú le agregas, en el caso de Venezuela, que es el país que tiene la mayor reserva petrolera del mundo como país individual, más que Arabia Saudita, y que es un país rico en otros minerales estratégicos como el coltán, el coltán que es esencial junto con el litio para toda la microelectrónica actual, desde las cámaras de televisión, fotográficas, teléfonos celulares, todo eso. Y además que Venezuela tiene agua, y además que está tan cerquita de Estados Unidos, entonces eso se ha convertido en un imán irresistible, porque el diagnóstico de los militares norteamericanos es: el petróleo se acaba en 50 o 60 años, nadie va a tener petróleo en el mundo salvo nosotros. Vamos a tener petróleo. ¿Por qué? Porque nos apoderamos de Arabia Saudita, la tenemos de alguna manera alquilada a los saudíes, porque los saudíes saben que en cuanto Estados Unidos le retire el apoyo, Irán se los puede comer directamente. Y entonces, tenemos acá a Venezuela, solo que Venezuela tiene un gobierno que no consiente en darnos el petróleo. Por lo tanto, vamos a sacar el petróleo a como de lugar. Y vamos a declararle primero una ofensiva diplomática, luego una ofensiva mediática y ahora finalmente una guerra económica lanzada con todo, para la cual falta tan solo dar un paso. Y el paso es un bloqueo naval a Venezuela, ¿verdad? Con lo cual se está cometiendo un crimen de lesa humanidad, hay que decir eso, evidentemente, y yo creo que en ese sentido las privaciones, los sufrimientos, los padecimientos del pueblo venezolano en este momento son indecibles.
pero básicamente la causa fundamental es que Estados Unidos, para dominar, para someter a Venezuela, está siguiendo la estrategia del sofocamiento, la asfixia de Venezuela. Y fíjate que hoy espero que podamos transmitir en el seminario un pequeño video, es cortito, son unos 10-12 minutos, de un actor cómico norteamericano, un joven cómico muy brillante, que el tipo toma un discurso de Pompeo y lo desmenuza y lo presenta, digamos, de una manera pero muy divertida, hilarante. Está subtitulado, o sea que inclusive después podemos hacer que la gente que está viendo esta entrevista lo pueda identificar, y en donde Pompeo dice todas las cosas que en público nunca dijo, y esta vez lo dijo en una reunión en la Virginia Technological Institute ahí cerca, y alguien tuvo la viveza de poder filmar y grabar las palabras cuando él dice, bueno, nosotros, ¿qué hacemos en la CIA? Mentimos, robamos y matamos. Sí. Lo dijo así, con todas las letras. No es que estamos viendo la quinta pata al gato. No, señor, el director de la CIA dice que eso es lo que hacemos, ¿no? Sí. Así que bueno, y esto es lo que están haciendo en Venezuela. Los asesinatos, los sicarios, la invasión, el narcotráfico que ellos manejan y dominan, el ataque, digamos, mediático, el corte de luz generalizado, que solo se puede hacer a partir de una tecnología de última generación, que nadie tiene, salvo Estados Unidos y China. Estaríamos hablando de una guerra no convencional, una guerra cuarta generación tal vez. Sí, claro, en donde, fíjate vos, no tenemos tiempo de ahondar en los detalles, pero por ejemplo hay un general norteamericano que en una deposición que hizo ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, en donde le preguntaban si necesitaban más presupuesto para armas convencionales, misiles, aviones. Dijo, no, porque hoy la guerra básicamente se libra en la escena mediática. No se libra nada más, dice, las armas son en la última instancia, el último recurso. La guerra fundamental, me acuerdo como si fuera, está citado en mi libro de América Latina, la geopolítica del imperialismo, que por ahí anda por acá, y se anda por acá, lo que quisiera mostrar porque no ha perdido vigencia. Él dice, las guerras ya no se libran en las junglas tropicales de Asia o de América Latina, o en los suburbios decadentes del tercer mundo. Se libra en el espacio mediático, se libra en los medios de comunicación. Y eso es algo que nosotros en la izquierda todavía no hemos llegado a valorar en su justa dimensión. Y hablando de eso, tú acuñaste un concepto que era el modelo libre de cambio de régimen, que más o menos estaría operando en Venezuela. ¿Sigue siendo vigente ese? Bueno, el objetivo de ellos, así declarado, es el cambio de régimen, pero ese es el objetivo declarado. En realidad, el objetivo de ellos va mucho más allá. Es lo que quieren a partir del cambio de régimen, y esto lo dijo John Bolton, el jefe del Consejo Nacional de Seguridad, textualmente cito, quiero que las empresas estadounidenses se hagan cargo de la explotación del petróleo en Venezuela. Punto. Entonces, que no vengan con el cuento de dictadura, etcétera. Si quieren, tengo una lámina muy interesante, que hacemos una pausa, luego se las muestro para ya desechar de plano cualquier discusión en torno a la dictadura de Maduro y todo lo demás, que lamentablemente ha penetrado profundamente, ojo, en la izquierda de América Latina. Sí, me encuentro con compañeros, digamos, escucho decirle Maduro dictadura, digo, no salgo de mi asombro, y cuando puedo conversar con ellos, bastan 10 minutos, y en este caso, como el tiempo de las entrevistas cortas, va a bastar una lámina para que vean, y después ustedes van a poder decir, los que están mirando la entrevista, si hay una dictadura o no en Venezuela. Sí. Y tomando el mismo punto, hace unas semanas salió el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, cuyo informe ha sido rechazado por muchos países, ha sido rechazado de manera contundente en el Foro Sao Paulo también, y ha sido rechazado especialmente por las fuerzas de izquierda progresistas que han entendido el escenario general de guerra que se está viviendo en Venezuela. ¿Por qué ha sido rechazado ese informe? ¿Cuáles son esas características? Mira, es un informe, no es muy largo, debe tener, yo lo leí, no sé, el tamaño de la letra siempre cambia, más o menos son unas 15, 16 páginas, por lo menos lo que apareció ahí en la página web del alto comisionado. Bueno, claramente es un informe que tiene un sesgo absolutamente pro-norteamericano y anti-Venezuela de una manera notable, ¿no es cierto? Por ejemplo, te cita estadísticas de personas que supuestamente habían sido
asesinadas políticamente por el gobierno de Maduro, en donde se manejan estadísticas en donde tú no puedes diferenciar homicidios comunes y corrientes, producto de una reyerta callejera, lo que sea, de lo que es un asesinato político. Es como si yo tomara la cifra del número de homicidios que hay en Chile en este momento y dijera, bueno, el régimen de Piñera ha asesinado políticamente a 5.000, 6.000 personas. No, mira, lo que pasó fue que de ellos, digamos, el 99% fueron peleas donde sea, disputas entre narcos, homicidios comunes. Bueno, primero, esa distinción no está hecha. Con lo cual, digamos, bueno, segundo, no se comprueba cuáles fueron los asesinatos políticos. No se dice, a ver, fulano de tal fue apresado en tales condiciones, no fue sometido a un juicio justo y fue asesinado. Digo, no hay nada de eso. Segundo lugar, no hay ninguna evidencia sobre aquellos a los cuales la oposición venezolana mató, que es un número enorme de gente, tomando en cuenta las guarimbas del 2014 y las del 2017, en donde hay varios centenares de víctimas que murieron solamente en esas guarimbas. En tercer lugar, la señora Bachelet en ningún momento escuchó las demandas de familiares de chicos, generalmente eran adolescentes, que fueron quemados vivos por el simple hecho, el simple pecado de ser mulatos y ser, por lo tanto, sospechosos de ser simpatizantes chavistas, a los cuales le arrojaban hacia un bidón de gasolina, le tiraban un fósforo y se quemaban vivos. Estas madres y algunos familiares clamaron por ser escuchados, la señora Bachelet no los escuchó, no los recibió, nada de eso está incorporado en el informe, lo cual habla claramente que ese informe, dicho de una manera muy franca, lo elaboró el Departamento de Estado. Y eso de alguna manera lo dejó entrever esta señora Bachelet, que realmente ha pasado todas las rayas en lo que hace a la indecencia y a la deshonestidad intelectual y política. Lamentablemente desciende a la historia de la mano de Uribe, de Bush, de Santos y todos estos criminales, ¿verdad? Esta señora de alguna manera dio a entender de que, bueno, en las Naciones Unidas hay ciertas restricciones de lo que se puede decir o no se puede decir. Un lenguaje eufemístico en donde dice, bueno, a mí me dieron un libreto, yo simplemente le puse la firma, hice la mise en scène, ¿no es cierto?, de que entrevistaba a este al otro, pero en realidad el informe ya estaba escrito antes de que yo fuera a Venezuela, y tuve que decir lo que había que decir, pero en cuyo caso, si hubiera sido una mujer de bien, que no lo es, tendría que haber renunciado. También es importante mencionar que hace una semana y media, justo cuando estaba la realización finalizando el Foro Sao Paulo, asesinaron a 6 militantes chavistas, revolucionarios en Barinas, de la organización de las brigadas de defensa Hugo Chávez. Así es. Y eso, como tú bien mencionas, el informe no lo incorpora en ninguna parte, o sea, no se entiende. En ninguna parte, absolutamente no, porque el informe tiene como objetivo preparar el terreno para una intervención militar o de otro tipo de los Estados Unidos. O sea, ella le da los instrumentos que Estados Unidos necesita para después decir, bueno, ante este informe, hecho por una persona supuestamente honorable, que no lo es, porque si hay alguien que no es honorable hoy en el hemisferio americano es la señora Bachelet, ¿verdad? Ha dejado de ser eso hace mucho tiempo, entonces ella no incorpora eso. Y además, fíjate que descontextualiza absolutamente por completo el hecho de que un país que está bajo una guerra económica brutal, un país que no se le permite importar medicamentos, que no se le permiten importar alimentos, siendo ella ex ministra de Salud y médica pediatra, tendría que haber tenido un mínimo de compasión y de honestidad intelectual, ¿verdad? Como para decir, bueno, parte de este problema se debe también a que el bloqueo económico de Estados Unidos impide la llegada de medicamentos y alimentos. Pero como es una persona deshonesta, una persona que ha sido comprada y se ha vendido a cambio de quién sabe qué ventajas, regalías y prerrogativas, nada de eso dice. Y en el dato y en lo que hace a contexto es notable, ¿verdad?, un informe de ese tipo que haga caso omiso de lo que está pasando del otro lado de la frontera venezolana, en donde el gobierno de Colombia, que a ella no le preocupa lo más mínimo, sistemáticamente está asesinando líderes sociales, campesinos, mulatos, población afrocolombiana, prácticamente a un ritmo enloquecedor de un día por medio, o 3 por semana, ¿verdad?
sobre lo cual ella no habla absolutamente nada, lo cual revela la inmoralidad de esta mujer, ¿no es cierto? Bueno, aquí también Michelle Bachelet es conocida por que en sus dos gobiernos se asesinaron trabajadores en movilizaciones, se asesinaron mapuches o luchadores y luchadoras sociales en ese contexto. Entonces, no, tiene su mancha ya en términos de gobierno y a nivel mundial también. A nivel mundial, para mí es una gran farsante, ¿verdad? Una burócrata que ha aprovechado todo esto, se ha puesto al servicio, se ha puesto de rodillas en los Estados Unidos. Algunos han dicho ahí la fregona de la Casa Blanca. Yo no diría una cosa así, pero les parecería que la expresión le calza muy bien a esta mujer. Y hablando de Estados Unidos y retomando el concepto que señalabas de decadencia del imperialismo norteamericano en América Latina, y por eso ha tenido que recrudecer sus acciones guerreristas, violentas, de guerra, tanto en América Latina como en el globo. ¿Cómo analiza el escenario geopolítico actualmente a escalas globales? Bueno, yo creo que a escala global lo que hemos visto es que aquello que certeramente percibió en su momento Hugo Chávez cuando habló de la emergencia de un mundo policéntrico, decía Chávez, él lo percibió muy claramente, y eso que él percibió claramente a comienzos de este siglo, hoy en día es una realidad que tiene la solidez del hierro, ¿verdad? El sistema internacional hoy ya no es el que era en el pasado, y esto ha significado un debilitamiento del poderío de los Estados Unidos. Mira, yo le digo, invito a quienes ven esto, que se imaginen qué hubiera ocurrido, ¿verdad?, 20 años atrás o 25 años atrás, cuando Estados Unidos tenía un gobierno que quería sacarse de encima en América Latina. Digo, en una semana mandaban a los marines, como hicieron en Panamá, como hicieron en Santo Domingo, como hicieron antes, digamos, intentaron y les falló en Playa Girón, ¿verdad? Y como hicieron en Granada, la isla, en 1983. Hoy en día no lo pueden hacer. Y no lo pueden hacer porque Estados Unidos ya no tiene el poderío relativo que tenía antes, porque el poder de una potencia está dado por lo que ella tiene, pero también por lo que tienen los demás actores del sistema internacional. Y lo que ha ocurrido, y ese cambio notable, beneficioso para nosotros, para Chile, para Argentina, para toda América Latina, es que hoy en día en un sistema policéntrico multipolar tú tienes mecanismos de negociación que te permiten de alguna manera atemperar las furias del imperio. Digo, si no hubiera estado China y no hubiera estado Rusia, muy difícilmente Venezuela hubiera podido resistir todo esto. ¿Por qué? Bueno, porque Venezuela, por empezar, es un país que está muy bien armado, con armas que vienen de Rusia, que vienen de China, que vienen de Irán, y por eso Estados Unidos no ataca. Recordemos un viejo axioma, ¿no es cierto?, de Noam Chomsky, cuando dice que Estados Unidos nunca ataca a un país que se pueda defender. Siempre ataca a un país que está indefenso, que ya no tiene defensa posible, producto de un largo bloqueo, cuando la población está totalmente derrumbada, cuando el Estado se ha venido abajo, cuando los militares no tienen balas ni siquiera para sostener 1 o 2 días de combate, ahí atacan. Como Venezuela está muy bien armada, y creo que la vinculación con Rusia, China, Irán le permite tener ese armamento, Estados Unidos lo invade militarmente. Puede ser que hagan una locura, pero les va a salir muy caro. Digo, eso va a ser un combate porque la fuerza aérea que tiene Venezuela y la misilística que tiene Venezuela es a nivel mundial, ¿no es cierto?, equiparable a la que tienen los Estados Unidos. Entonces, la existencia de ese mundo multipolar hoy día te abre una posibilidad, por ejemplo, en el terreno militar, que antes no existía. Pero además te abre una posibilidad en el terreno económico. Tú le puedes vender petróleo a Estados Unidos o se lo vendes a China, ¿verdad? Y por lo mismo, digamos, con otros recursos naturales. O sea, es un mundo muy complejo en donde Estados Unidos de a poco ha ido perdiendo esa supremacía, que incluso se refleja en la declinante gravitación del dólar en la economía mundial, y que se refleja en el hecho de que si hoy los economistas dicen, bueno, ¿cuál es la locomotora económica del mundo hoy, de la economía mundial? Eso que antes tenía una respuesta, Estados Unidos, hoy en día la respuesta es China. Entonces, en ese mundo más complejo hay un espacio para que los gobiernos progresistas puedan progresar, avanzar, reafirmar su soberanía nacional. No es el mundo de hace 25 años atrás, y esto me parece un cambio muy positivo, y por eso la agresividad
virulenta, tremenda del imperio, viendo de que se le escurre a América Latina en las manos, y entonces lo que hace es tratar de sostener un Macri con un mega préstamo del Fondo Monetario Internacional, el más grande jamás emitido por la historia del fondo, para sostener un gobierno que está a punto de ser derrumbado en las próximas elecciones, ojalá que no me equivoque, pero tiene buenas chances de ser derrotado, para sostener a un personaje despreciable como Bolsonaro, que está produciendo una catástrofe sin proporciones en la política, en la sociedad brasileña, o para sostener un criminal como Duque, ¿no es cierto?, que consciente que maten a 3 o 4 líderes sociales por semana sin que ningún responsable vaya a la cárcel. Y en este caso, esta disputa por la hegemonía mundial, podríamos considerar, ¿cómo caracteriza a China en ese contexto? Bueno, China no está disputando la hegemonía mundial. Yo quiero aprovechar tu pregunta para decir no. A ver, claramente el sistema hegemónico internacional, como decía recién, ha cambiado. Entonces hoy tenemos un sistema policéntrico, que significa que ya no hay un hegemón mundial. O sea, el papel que Estados Unidos está de a poco perdiendo con esa lenta declinación no va a ser ocupado por China. Digo, a ver, Estados Unidos tiene 1000 bases militares en todo el mundo. China tiene una en un pequeño país africano por una cuestión, digamos, de logística comercial más que nada. Rusia tiene 1 o 2 bases fuera de su territorio. Una en Siria y otra, no sé si en alguna otra parte de ahí del mar Ártico. Bueno, por lo tanto, digamos, China no tiene ninguna posibilidad. Tú, para tener una hegemonía mundial como tuvo Estados Unidos, necesitas un ejército imperial. China no tiene eso. Pero me refiero, por ejemplo, a estos proyectos de conexión y de infraestructura a nivel mundial, la nueva ruta a la seda, sí, los corredores bioceánicos, la ruta polar ártico. En términos generales, ¿tiene la capacidad China de poder imponer un modelo de infraestructura mundial que Estados Unidos hasta la fecha no ha podido imponer a esa escala? No, lo que va a imponer China es abrir las rutas de comercio a escala planetaria, como lo hizo los Estados Unidos, ¿verdad? Y en donde China, por supuesto, va a sacar sus beneficios de todo aquello, pero nosotros también vamos a ser parte de ese beneficio. O sea, a nosotros nos conviene eso, claramente. De hecho, esta expansión que tiene, ¿no es cierto?, las rutas comerciales chinas, de alguna manera abren perspectivas para pequeños países que no tenían otra condición que venderle a los Estados Unidos al precio que Estados Unidos quería, o ahora puede decir, bueno, le vendo a China, o le vendo a Irán, o le vendo a Turquía, porque tengo estas grandes rutas comerciales que son un poco la actualización de la ruta de la seda. No nos olvidemos que antes del descubrimiento de América, cuando uno hablaba de economía mundial, hablaba de la ruta de la seda, que iba de Shanghái hasta Venecia. Bueno, hoy en día eso, con las modernas técnicas de comunicación y de transporte, se ha transformado y tiene un alcance global. Los chinos lo han hecho, los americanos no, porque Estados Unidos lo que quería era someter a los países, ¿verdad?, a una estructura vertical en donde ellos ocupaban la cima y desde ahí imponían sus condiciones. Eso se acabó. Y bajo ese contexto, la importancia de América Latina en este mundo multipolar que se estaría aperturando, ¿será mantener la concepción de la extracción exacerbada de recursos naturales, de mantener la megaminería, de mantener estas grandes plantaciones, o este ciclo significaría un salto respecto al patrón de acumulación, a la matriz productiva latinoamericana? Mira, yo creo que esto sería tema para otra larga entrevista, te digo por qué. Porque se habla mucho, muy fácilmente, ¿verdad?, de decir, cambie la matriz productiva. Entonces yo digo, bueno, yo tomé 2 cursos de historia económica acá en la Universidad de Chile cuando era estudiante en la Flaxo, con 2 grandes profesores, ¿verdad? Uno de ellos, Rondo Cameron, un profesor australiano que estuvo acá, y el otro, Conte Otonio dos Santos. Y estudiamos a fondo este problema. Una matriz productiva se cambia en un proceso de 25, 30, 40 años. No es cuestión de que tú llegues al gobierno hoy a Chile, vamos a ver que una izquierda dura, socialista, comunista, postcapitalista, llega y se instala en la moneda, ¿no es cierto? Muy bien. Y la gente dice, bueno, ahora cambiar la matriz productiva. Sí. Compañeros, pero esto es una tarea por lo menos de 25 o 30 años. ¿Qué hace Chile mientras tanto? No vende más cobre. No vende más cobre. ¿Qué va a vender? Salmones nomás. Y mismo las salmoneras no están al margen de las críticas que hace el extractivismo. ¿Qué hace con la energía hidroeléctrica? Digo, hay
estos procesos de cambio son procesos muy lentos, ¿verdad? Hay solamente un caso importante que se dio en el mundo subdesarrollado de cambio de la matriz productiva, el caso de Corea del Sur. A ver, Corea del Sur, cuando este país llega al gobierno Jorge Alessandri en 1958, ¿verdad?, tenía un ingreso per cápita que era la 10ª parte del ingreso de Chile. La 10ª parte. Chile tenía un ingreso per cápita en el año 58 10 veces superior al de Corea del Sur, ¿verdad? Hoy en día, Corea del Sur debe por lo menos triplicar, fácil, si no más, el ingreso per cápita de Chile. ¿Qué pasó en el medio? ¿Eran tan geniales los coreanos? Bueno, son un pueblo muy disciplinado, muy colectivista, hay que tener en cuenta ese dato que tanto preocupa a mi amigo Vargas Llosa, el colectivismo, pero básicamente lo que hubo, por ejemplo, la guerra de Corea. Los americanos ocupan Corea del Sur. ¿Qué hacen? Imponen, ¿no es cierto?, un gobierno que hace una reforma agraria. La reforma agraria que acá empezó a hacer tibiamente Frei y que luego avanzó fuertemente con Salvador Allende. Allá la hacen Estados Unidos con sus fuerzas armadas que a punta de pistola expropian a los terratenientes de Corea. ¿Y cómo le dicen? Le dicen, bueno, te vamos a pagar la tierra, pero bajo esta condición. Si inviertes lo que te pagamos en el sector industrial, te vamos a pagar a precio de mercado. Si quieres agarrar tu dinero e irte a disfrutar la otra parte, te pagamos a evaluación fiscal, que es la 3ª parte del precio de mercado. La gran mayoría aceptó la primera oferta. Ustedes dirán, bueno, pero ¿desde cuándo Estados Unidos interesado en industrializar un país? Y acá ha combatido todos los proyectos industriales en América. Bueno, pero que Corea está al lado de China. Y los americanos vieron venirse a China y dijo, mejor tengamos una pequeña potencia industrial en esa zona porque nos puede servir a nosotros de escudo de contención. En caso de una expansión económica china, tenemos ahí las bases para un proceso de industrialización que puede ser fundamental en una guerra futura contra China. Y por eso favorecieron la industrialización. Entonces, bueno, en primer lugar, eso. En segundo lugar, aplicaron una política absolutamente contraria a la que ha aplicado un país como Chile o la Argentina, políticas neoliberales. Allá nunca las aplicaron. Es decir, nunca abrieron la economía, nunca desregularon el sistema financiero, e hicieron una política de férreo proteccionismo, de fuerte presencia del Estado, en lugar de la retirada del Estado que vemos en Chile o en Argentina, un crecimiento enorme de la gestión estatal, ¿verdad? Universidades públicas por todas partes, transportes públicos, redes de carreteras públicas, no peaje, no nada de eso. Digo, eso fue la experiencia de Corea. Y después eso bajo una férrea dictadura militar, corrupta, corruptísima también, ¿no es cierto? Pero se fue dando todo eso. Y cuando en los 80 vienen los gobiernos democráticos continúan con las políticas de protección y sobre todo combinada con una política que es absolutamente inhallable en buena parte de América Latina, una agresiva política de redistribución de ingresos y de riqueza, que hizo que el índice Gini en Corea bajara sensiblemente y se colocara al cabo de 20 años de gobierno democrático en un nivel de igualdad social parecido al que tienen los países escandinavos. Bueno, todo eso les llevó a los coreanos más o menos 45 o 50 años con la ayudita de los americanos. ¿Quién hace eso acá? Sí. A ver, que alguien me venga a decir, bueno, ok, Chile se deshace del cobre, no saca más cobre, Bolivia no saca más litio, Argentina y Brasil no exportan más soja, ¿y qué hacemos? Sí. Digo, la posición de... Además, pensar, perdóname, redondo esto, el proyecto extractivista solo tiene sentido en un contexto postcapitalista. Por eso cuando yo como escucho amigos que critican el extractivismo pero al mismo tiempo nos dicen una palabra del capitalismo, le digo, miren, ustedes me están engañando, porque ustedes saben muy bien que si nos salimos del capitalismo, el extractivismo es una lápida que no nos vamos a poder sacar de encima por mucho tiempo. O sea que vamos a combatir el extractivismo, sí, pero vamos en orden. Primero hay que combatir el capitalismo, acabemos con el capitalismo, por lo menos debilitémoslo y luego podemos pensar
en otras formas de aprovechamiento de los recursos naturales, porque digo, si no aprovechamos los recursos naturales, yo no sé de qué vive esta sociedad. Sí. Entonces, eso apertura también la capacidad de pensar el ecosocialismo como una manera, en un proceso histórico, claro, efectivamente de repensar los intereses de la humanidad y volver a situar de manera sostenible los procesos productivos en escala. Absolutamente, que nos necesitamos, absolutamente, pero que el capitalismo nunca se preocupa de eso. El capitalismo lo que quiere es venir acá, sacar todo el cobre que puede, reventar la cordillera de los Andes, y cuando eso terminó se van a ver si le encuentran en alguna otra parte. Eso tenemos que pararlo de inmediato, pero no caer en la ilusión de decir, bueno, ya Chile no va a exportar más cobre. Bueno, ¿qué va a exportar Chile entonces? ¿O qué va a exportar Argentina? ¿Qué va a exportar Brasil? La diferencia también sería, en el ciclo latinoamericano, pensar nuestra América como una región que aporta en el proceso general. Absolutamente. Mira, nosotros, por ejemplo, una de las ideas que tenía el comandante Chávez, que decía, bueno, ¿por qué no fijamos un protocolo común de todos los países sudamericanos para regular la explotación del oro en la cordillera de los Andes, que va desde allá, desde el norte de Sudamérica hasta Tierra del Fuego? ¿Por qué no hacemos eso? El agua. El agua. Pero fíjate lo que decía Chávez del oro. El 92% del oro que se extrae mediante minería de cielo abierto, contaminante y destructora de la fauna y la flora de la cordillera de los Andes y del agua, el 92% es para fabricar lingotes de oro que se transan en el casino financiero mundial. Porque él decía, si por lo menos dijéramos que ese recurso se utiliza para mejorar la calidad de vida de los hogares y de las familias más pobres, bueno, dice, bueno, pero no hay que hacer eso a la cordillera de los Andes, pero lo hacemos para simplemente fabricar lingotes para que los taúres del sistema internacional digan, tengo tantos lingotes de oro en la banca central de Singapur, tanta en la de Londres, tanta en el banco francés, y por lo tanto negociamos eso. Es un crimen de lesa humanidad. Desgraciadamente, ahí no hubo consenso entre los gobiernos, incluso en los gobiernos progresistas, porque las presiones de la burguesía y de los transnacionales y de los medios iban en contra de esta regulación de la explotación, y el resultado entonces fue que eso no se ha hecho, y fíjate cómo está quedando la cordillera de los Andes. Pensemos a 50 años plazo lo que va a hacer la cordillera de los Andes. Lo mismo el Amazonas ahora con Bolsonaro. La Amazonas con Bolsonaro, que la está destruyendo a un ritmo enloquecedor. Entonces, bueno, tenemos que ver la manera de poner coto a esta situación, pero eso requiere un proyecto político, fuerza política, capacidad de intervención, que en este momento no tenemos. Y ya que estaba hablando de eso, ¿cómo podemos, en este caso, el año 2019 se ha mencionado fuertemente, y el año anterior también, de una contraofensiva neoconservadora, de una contraofensiva ultraderechista, y también de los capitales transnacionales de manera importante en Brasil, Argentina, Chile, etcétera? Pero a contrapelo y han existido un conjunto de movilizaciones, huelgas generales en Brasil, huelgas generales en Argentina. El movimiento feminista latinoamericano ha construido una impronta sumamente potente, subterránea, cultural, contrahegemónica, y también la lucha de los pueblos originarios. ¿Cómo se puede entender ese ciclo que, por una parte, tiene una contraofensiva del capitalismo de un modelo fracasado como el neoliberal, que arremete hasta con la guerra, y por otro lado este movimiento popular más llano, más comunitario, más colectivista, que también está pensando en proyectos a lo menos latinoamericanos de manera general? Mira, yo creo que estamos en un proceso muy fluido, ¿verdad? En un momento histórico, yo diría, donde la historia se enfrenta ante la posibilidad de un giro, y ahí hay que recordar lo que decía Ferry Anderson en varias de sus intervenciones, que los procesos de cambio histórico suelen ser inesperados, o sea, poco previsibles. Tú puedes ver algunos aprontes, algunos indicios, ¿verdad? Pero de repente el movimiento histórico te toma por sorpresa. Digo, ¿quién hubiera dicho que se caía el muro de Berlín? Yo escuché una conferencia de Brzezinski, ¿verdad?, un año antes de la caída del muro de Berlín, en donde él aseguraba, por ejemplo, que decía, bueno, con la perestroika evidentemente el mundo
de Europa Oriental se va a modificar y se va a debilitar y probablemente algunos otros regímenes caigan, pero Alemania, en función de su tradición prusiana, su organización férrea, su burocracia, su militancia, va a ser seguramente el bastión final que va a estar lado a lado de la Unión Soviética. 2 años, menos de 2 años después se le caía el muro sobre sus propias palabras. O sea, muy difícil predecir esto. Yo creo que, en todo caso, esta contraofensiva radical de la derecha que procura desesperadamente asegurar América Latina para ellos, ¿no es cierto?, ha generado una respuesta dialéctica, pero todavía insuficiente de parte de los movimientos populares y de izquierda de América Latina, que tenemos que avanzar además por un camino de la unidad, porque nosotros en nuestro aislamiento, en nuestro particularismo, no vamos a tener condiciones de detener al imperio americano. Para detenerlo se requiere un esfuerzo de concreción y de alcance latinoamericano, y esa fue la gran aportación que hizo Hugo Chávez cuando rescata desde Bolívar y el bolivarianismo la idea de la unidad nacional latinoamericana, cuando Bolívar decía somos una sola gran nación, y es cierto, para Estados Unidos eso es anatema. Para Estados Unidos lo importante es tener 33 países absolutamente separados, incoordinados, que no tengan ninguna capacidad de una acción conjunta. O sea que, en relación a lo que me dices, creo que es toda una asignatura pendiente, y creo que el Foro de San Pablo y otras organizaciones regionales tendrían que, de alguna manera, afinar más sus estrategias de acción conjunta, acción colectiva, porque el ejemplo favorito que yo siempre pongo, tú no puedes oponerte a la Bayer es hoy la dueña de la Monsanto, no puedes oponerte a las semillas transgénicas y al agrotóxico, a los agrotóxicos que la acompañan y que matan y matan y matan a tanta gente en mi país y en Brasil, los países que usan la soja transgénica, ¿verdad? No te puedes oponer con movimientos parciales en Argentina y otros movimientos descoordinados en Paraguay y otros movimientos allá por Brasil. Necesitamos, ante un actor unificado como la Bayer, que tiene la transgénica, la semilla transgénica, necesitamos un actor unificado en la vereda de enfrente, que son todos los productores, los campesinos, los trabajadores rurales, la gente que vive en las pequeñas ciudades y las zonas ojeras que están siendo bombardeadas mediante aviones que fumigan no solamente los campos sino también las ciudades, y que ha hecho que los índices de cáncer se eleven de una manera extraordinaria en algunas pequeñas ciudades de la pampa húmeda de la Argentina. Entonces, redondeo, hay una contraofensiva, hay un revivir, pero creo que el camino todavía es un camino muy cuesta arriba y tenemos que avanzar, y es un camino de la unidad de todas las fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas. Tenemos que hacer un gran esfuerzo y superar los narcisismos de partido o de secta o de facción, y darnos cuenta que tenemos un enemigo que viene a matarnos. Y cuando viene un enemigo a matarnos, yo no me puedo poner a discutir contigo por el color de tu polo, franela, polera, como se le llame. Vamos a ponernos de acuerdo primero en detener a aquel que nos viene a matar, y después vemos cómo nos arreglamos entre nosotros. Pero eso todavía no ha pasado, y yo espero que de a poco esta conciencia vaya madurando y que estas fuerzas antiimperialistas y anticapitalistas puedan armar un frente único, fuerte, sólido, ¿verdad?, que se oponga a los designios americanos. Ya que estaba hablando de la franela, no sé si puede explicar más o menos a la gente qué sí, significa. Me parece muy importante. Primer plano acá, por favor, cámara toda, porque esto, fíjate, es una iniciativa que hemos tomado algunos de nosotros y que realmente ha tomado mucho cuerpo, y es declarar el día 9 de agosto como el Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad. ¿Y por qué el 9 de agosto? Porque fíjate que el 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanza una bomba atómica sobre una ciudad absolutamente indefensa como Hiroshima. Y después de ver los horrores que ocasionó eso, en donde de un primer momento murieron 80.000 personas y luego al cabo de unos años terminaron muriendo nomás en Hiroshima 150.000, 3 días después, el 9 de agosto, o sea, después de haber visto la masacre, consumado la masacre, haberla visto, filmada, fotografiada, vuelven a hacer lo mismo en Nagasaki, el 9 de agosto. Así que elegimos ese día y hemos ido, esto fue una iniciativa que tomamos un pequeño grupo en la Argentina, con Estela Caloni, con Telma Luzani, con Alejo Brignole, y quien les habla, ¿no es cierto?, y Fernando Buenabad, que se incorporó rápidamente, Paula Klatt, empezamos a movilizar esta idea
estuvimos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, en un momento determinado, y ahí hablamos con Evo, y Evo se comprometió a promover este Día Internacional, cosa que ha venido haciendo lentamente, pero ya ahora, por ejemplo, el día de mañana vamos a tener manifestaciones y celebraciones y eventos en varios países de Europa, en varios países de América Latina, e inclusive, la gran noticia, estoy feliz de la vida con eso, me acaban de informar que en Angola, en Luanda, va a haber una celebración del día y una conmemoración de este día 9 de agosto como parte de una campaña en contra de estos crímenes estadounidenses contra la humanidad, que hoy lo está llevando a cabo en contra de los pueblos de Venezuela y Cuba, porque fíjate que los bloqueos que provoca la incapacidad de importar alimentos y medicinas mata mucha gente, y esto me parece que le da toda la importancia que merece esta campaña, ¿no? Así Sí, que yo los invito a que busquen en la web, hay muchos lugares donde estamos recogiendo firmas, pongan Día Internacional de los Crímenes Estadounidenses contra la Humanidad y ahí van a encontrar toda la información que necesitan. Atilio, últimas dos preguntas, ¿vale? Bueno. Para tratar de ir. Solo dos, bueno. Acá creo que la compañera me va a ayudar. Tú ayúdame. La primera, en este caso, cuando hablas de unidad latinoamericana, imaginémonos que se empieza a forjar esta unidad desde abajo, porque es un proceso, como tú bien has dicho, un proceso histórico largo, que tiene tiempo, avances y retrocesos, pero se debería estar empujando dicha acción. ¿Cuáles serían las tareas de las y los revolucionarios en América Latina en este tiempo, en esta coyuntura global, muy particular por Venezuela, muy crítica por Venezuela, pero en este caso estoy pensando segundo semestre año 2019, año 2020? Bueno, la tarea inmediata es la defensa cerrada de Cuba y de Venezuela, que están siendo sometidos a un ataque brutal. Nosotros no podemos perder tiempo en otras cuestiones, esta es una cuestión absolutamente esencial. Tenemos que salir en defensa, impedir, denunciar el bloqueo como una maniobra criminal de los Estados Unidos, concitar la opinión pública y hacer que sea consciente de esto que está pasando. Detrás de cada medida de bloqueo hay niños que mueren, hay enfermos que mueren. Yo tengo simplemente, fíjate, dos personas conocidas mías, una de ellas muy amiga, que murieron en Venezuela porque tuvieron que interrumpir el tratamiento oncológico al cual estaban sometidos porque no llegaron los medicamentos. Los canallas que lo tienen retenido el dinero para los medicamentos en el nuevo banco portugués en Lisboa y los que están retenidos en el banco Finland en Inglaterra son los causantes de la muerte de dos amigos míos, uno muy amigo y otro no tan amigo, pero éramos conocidos y murieron por eso. O sea, ser consciente de eso, tenemos que unificarnos en esa defensa y por supuesto exigir a estos gobiernos malos que tenemos en la región, que se han puesto de rodillas de una manera indecorosa, indecente, vergonzosa ante los Estados Unidos. Yo te digo, no puedo menos estando en este país que quiero tanto, país en el cual yo he vivido más de 6 años, tengo un hijo nacido acá en este país, ver un presidente chileno preocupado para ver si la estrellita chilena puede ser la estrellita 51 de la Unión, te digo, me provocó, digamos, una sensación doble. Por una parte, un dolor, una lástima, ¿verdad? Porque este pueblo que ha luchado tanto no merece eso. Y por otra parte, provocó en mí un sentimiento muy peligroso, es decir, a ver dónde tengo un arma, ¿no? Porque realmente no se puede tolerar eso. Pero digamos, Macri no lo hace porque en la bandera argentina no tiene una estrella, tiene un sol, si no lo haría exactamente igual, y Bolsonaro también, toda esa gente. Entonces salir a combatir a estos gobiernos, no darles ni sal ni agua, porque no merecen absolutamente nada, y tenemos que derrotarlos. Mira, yo acabo de escribir una nota sobre Argentina, tenemos que ganar en las PASO, y tenemos que ganar en primera vuelta, y tenemos que aliarnos con todos los que estén en contra del gobierno de Macri. Sería un pecado imperdonable que por diferenciaciones políticas, por ver, bueno, quién está más a la izquierda que el otro, quién es una izquierda radical, intransigente, y quién no lo es tanto, el gobierno de Macri puede hacer relevo, porque la Argentina va a ser destruida con 4 años más de gobierno de Macri. Entonces el esfuerzo por la unidad es fundamental en esto. Y defensa a rajatabla de Cuba y Venezuela en un momento crítico, porque si Cuba y Venezuela caen, bueno, el horizonte para nosotros acá en el sur se cierra, digamos, no solo para mi generación, que ya vamos de retirada, se cierra para todos ustedes por mucho tiempo. Entonces, por defensa propia
defensa irrestricta de la revolución cubana, la revolución venezolana, la revolución sandinista, por problemas que tengan, muchos problemas, pero son víctimas del ataque imperialista y nosotros no podemos ser neutrales. Cuando el imperialismo ataca, no se equivoca nunca. El imperialismo ataca a aquellos que de alguna manera están en su contra y nosotros tenemos una obligación moral, más allá de los cuestionamientos que podemos tener sobre corrupción, nepotismo, todo lo que tú quieras. Pero primero, defendernos de la agresión imperialista, después vemos todo lo demás. Si no, invertimos el orden y sucumbiremos ante el dominio del imperialismo. Yo te quería mostrar, hablando de Venezuela y la dictadura y todo lo demás, esta persona que está acá, que se llama Nilson Peña Mora, es el alcalde de una ciudad del estado de Mérida, ¿verdad? Que se llama Rivas Dávila, ese es el nombre del estado. Y Marcos Peña Mora es el nombre, este es el alcalde de ese pueblo. Esta foto es de hace unos 4 meses, y este señor desde entonces se pasea por el pueblo, regularmente sale y se pone esa franela, como dicen los venezolanos, ¿no es cierto?, diciendo: Maduro, coño tu madre. En una dictadura, ¿ustedes alguna vez vieron algo así? ¿Habrán visto, por ejemplo, en Chile, alguien que hubiera salido en los años de Pinochet con una camiseta de ese tipo, diciendo Pinochet, coño tu madre? ¿Qué hubiera pasado? Chile no era una dictadura en serio, Pinochet era una dictadura de verdad. Maduro no es una dictadura. Al personaje aquel, este joven que está acá, sigue circulando. Tiene un sitio en Facebook, yo lo sigo regularmente. Hace pocos días hizo un posteo, ¿verdad? Habla, entra y sale, sigue siendo el alcalde de ese pueblo, ¿verdad? Y no tiene ningún problema. Fíjense qué clase de dictadura es esa. ¿Cómo le pueden llamar dictadura a un gobierno que permite ese tipo de cosas? Y esto en relación de uno de los muchachos quemados vivos, y que la indigna señora Michelle Bachelet no se dignó a incorporar ni uno de los 30 casos en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Prender vivo fuego a un mulato o que presuntamente alguien puede hacerse vista no es una violación de los derechos humanos para la señora de Pinochet. Por eso digo públicamente: señora, usted es una farsante y es una deshonesta. Bueno, ya que estaba hablando de Michelle Bachelet, aquí se ha usado harto la retórica de Chilezuela como concepto. Claro. Piñera ha usufructuado de un conjunto de cosas sin demostrar, como bien dices tú, o de señalar las contradicciones abismantes de una dictadura sumamente compleja como las que vivieron en América Latina en los 60, los 70, con lo que se ha generado de parte de Estados Unidos, en Venezuela en particular. ¿Cuál es tu opinión de la política local, de la política nacional en Chile? De los sectores socialdemócratas, también de los sectores reformistas, que han ido, por decirlo de alguna forma, a lo menos entibiando sus posiciones por quedar bien en la palestra pública, por no sé cuál sería. Comete un grueso error. Mira, yo creo, y voy a ser muy claro en ese sentido, si tú como gente de izquierda asumes el discurso de la derecha, el discurso del imperio, por ejemplo, diciendo lo que Estados Unidos dijo y que después todos repitieron, el Pepe Mujica, varios otros y algunos acá en Chile, que el informe de la señora Bachelet, esa farsa demostrada por esas imágenes, es lapidario, porque esa fue la voz del imperio, el informe es lapidario, después lo repitieron todos. Entonces, en ese sentido, ¿verdad?, lo que yo quiero decir es que esta afirmación de que la izquierda, al asumir el ideario de la derecha, ¿verdad?, va a ser más accesible al público y al electorado en general, es un gravísimo error, por una razón muy fundamental. Los pueblos prefieren el original a la copia, y cuando tú tienes una izquierda, como gran parte, no todas, hay excepciones, en Chile, que se ha, algunos dicen socialdemocratizado, yo diría más bien neoliberalizado, ¿verdad?, pensando que de esa manera el electorado clase mediero le va a dar su apoyo, cometen un grueso error, un infantil error sociológico, porque los pueblos siempre prefieren el original a la copia. Y si tú, como partido de izquierda, asumes una política de derecha o de centro, la gente, con toda razón,
va a decir, bueno, entonces ya que estos quieren una política de derecha, hagámosla con quienes son los derechistas auténticos y no, ¿verdad?, con aquellos que posan de ser de derecha o que ríndenlo al mercado y que dicen que Maduro es una dictadura, en el fondo no le creen, pierden credibilidad. Yo creo que es un gravísimo error. Mi consejo a la izquierda chilena es que realmente sea seria, que vuelva a estudiar los fundamentos teóricos del marxismo, que no se dejen engañar por estas ilusiones que se han creado en torno a Chile, que se ha convertido, gracias a tantos años de transición democrática, transición a ninguna democracia, por supuesto, en uno de los 10 países más desiguales del planeta, según el último estudio del Banco Mundial. Entonces, ante eso ellos no pueden decir vamos a seguir con lo mismo. Chile requiere un cambio de rumbo. Yo no digo tirar todo por la ventana, pero sí, evidentemente, acá se requiere avanzar en una serie de reorientaciones del proceso económico y social chileno que me parece son impostergables. Y además yo les llamaría la atención, ¿cómo pueden hablar, digamos, de mantener este rumbo en un país en donde más de la mitad de la población adulta ya ni siquiera concurre a votar porque sabe que las elecciones no deciden absolutamente nada y que acá quienes gobiernan son esta élite gobernante, esta pequeña élite oligárquica que se ha favorecido de una manera extraordinaria con las políticas de la concertación primero y de nueva mayoría después. Esta plutocracia empresarial. Esta plutocracia empresarial exactamente que se ha apoderado del gobierno y que gobierna para su beneficio propio, no para el beneficio de los chilenos. Y ahí podemos tomar los ejemplos de la AFP, que son una verdadera estafa gigantesca, ¿verdad?, que se le hace al pueblo chileno, pero que todavía no hay una conciencia clara de este asunto. Sí, que es el mismo modelo que quiere implementar Bolsonaro, por ejemplo. Y que quiere implementar Macri en la Argentina, pero que se ha tropezado con una resistencia enorme, porque nosotros miramos lo que pasa en Chile, cuando tú te jubilas, vamos, con un sueldo de 600.000 pesos mensuales y de repente la AFP te paga 200.000, evidentemente te están estafando. No hace falta ser un genio de la economía, de la matemática, para darte cuenta que te están robando. Bueno, muchas gracias a ti, Leo, muchas gracias por tu tiempo y seguimos pensando a lo menos en el socialismo, pensando desde nuestra América. Por supuesto, que es el horizonte que no debemos nunca perder de vista. Así que hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre.